La siguiente historia ocurrió hace muchos años en la Ciudad de México, en lo que hasta entonces había sido la Nueva España. Y es que ocurrió en un tiempo donde todavía no había una identidad mexicana. Habían pasado apenas unos cuantos años de que México había logrado su independencia de la corona española. Y entonces todavía no se lograba completamente la transición entre la Nueva España y la Ciudad de México. Pero ahí, en esos años posteriores a la Guerra de Independencia, ocurrió algo tan terrible, tan devastador, tan terrorífico, que cambió la vida de los moradores de esa gran ciudad. Bienvenidos a este espacio, bienvenidos al canal de terror, misterio y algo más. Bienvenidos a Crónicas Alucinantes. Corría el año de 1838 en la Ciudad de México, apenas 17 años después de la promulgación de la independencia mexicana. Todavía conservaban muchas costumbres españolas, entre ellas la de la figura del sereno. El sereno, que era un hombre que trabajaba por las noches en los diferentes barrios, dando servicio nocturno, es decir, ellos tenían a su cargo algunos edificios, los cuales abrían las pesadas puertas para que ingresara o saliera las personas que entraban o salían de noche, así como ayudar en el servicio público, tratando de evitar altercados, y cuando no lo lograban, cuando había algún problema, avisar a las autoridades o avisar a los bomberos en caso de incendio y todo eso. Pero también se encargaban del alumbrado público. Ellos se encargaban de encender las lámparas, por decirlo de alguna manera, de las calles para que no estuviera completamente a oscuras todo eso. Era la labor de un sereno. Y entonces se cuenta que ese día ocurrió algo que fue de verdad terrible. Había un sereno llamado Pedro, que ya llevaba muchos años en el servicio y todos le llamaban de cariño Pedrito. Había muchos serenos en los diferentes barrios y se reunían todas las noches platicando y hablando de lo que les había pasado, de cómo estaba su jornada, e incluso para ayudarse mutuamente con las tareas o lo que hiciera falta. El chiste era pasar un rato agradable conversando, ya que su trabajo era muy pesado porque tenían que permanecer despiertos toda la noche. Esa noche así lo hicieron. Era una noche normal, no había ningún problema, todos estaban platicando muy a gusto. Cuando entonces alguien dijo: bueno, ya es tarde, señores, vamos a seguir dando la ronda porque es el trabajo. Y pues todos se despidieron, todos los serenos, cada quien para su respectivo lugar. Tenían por costumbre, cuando terminaba ya su jornada de trabajo en la mañana, reunirse otra vez en un determinado lugar donde tomaban un buen café caliente y un rico desayuno. Siempre llegaban a la misma hora, sabían que el trabajo terminaba con los primeros rayos del sol, por lo que todavía estaba casi a oscuras cuando llegaban a ese lugarcito a reunirse. Todos sabían exactamente la hora y todos llegaban a tiempo. Esa era la rutina del diario. Pero esa noche, después de que se vieron todos ellos, después de que siguieron patrullando su respectivo barrio, y cuando llegó la hora de reunirse para tomar el café, todos estaban ahí menos Pedrito. ¿Qué lo habrá retrasado?, se preguntaban. El café estaba caliente, el desayuno también, pero ninguno quería comer, ninguno quería comenzar.
hasta que llegara Pedrito. Era tal vez el más querido de todos. Y entonces vieron que las lámparas de su calle seguían encendidas. Así como las encendían en la noche, las apagaban al terminar su turno. Por allá viene, dijo uno. Sí, ahí viene Pedrito. Venía caminando pesadamente, como con dificultad, mucho más lento de lo usual. Venía caminando por su calle. Era todavía lejos de donde se alcanzaba a ver la figura de Pedrito. Todos le gritaban: vamos, Pedrito, hombre, échale ganas, que ya tenemos hambre. Pero Pedrito, al parecer, no los escuchaba. Él seguía caminando lentamente en su dirección, pero muy lentamente. Alguien dijo: ese no sé si sea Pedrito porque camina diferente. Vamos, hombre, Pedrito, seguían gritando. Vamos, ¿qué te pasa? Pero aquel hombre seguía caminando con una manera tan pesada que parecía que nunca llegaría. Una marcha muy lenta. Y lo más inusual de todo es que no venía apagando las lámparas en el camino. Simplemente seguía caminando, lenta y pesadamente. Lenta y pesadamente. Todos: hombre, Pedro, ¿qué te pasa? Entonces empezaron a preocupar. Algo le ocurre a Pedrito, dijeron. Algo le pasa, porque él no es así, él no camina de esa manera. Pero sí, tenía las ropas exactamente igual que en la madrugada, que en la noche. Así que pensaron que algo le había pasado. Y entonces, ya preocupados, le empezaron a decir: Pedro, ¿tienes algún problema? ¿Qué te pasó? ¿Vienes herido? Dinos. Pero aquel hombre no decía nada. Solo seguía caminando. Ya estaba a unos cuantos metros del encuentro de sus amigos. Pero entonces dicen que empezaron a oírse aullidos de los perros, pero aullidos como con miedo. Los perros que había en la calle le ladraban, pero con miedo, y se hacían hacia atrás, espantados por aquella figura. Pedrito seguía avanzando, lentamente. Cuando por fin llegó a donde estaban sus compañeros, no se detuvo y siguió su camino de manera lenta, ahora alejándose hacia la otra dirección. Todos ellos se quedaron rascándose la cabeza. ¿Qué le pasa a Pedrito? Pedrito, ¿qué tienes? ¿Qué tienes, hombre? Dinos. Algo te pasó, vienes herido, dinos para ayudarte. Pero Pedrito no decía nada, solo seguía caminando. Caminando. Uno de ellos dice: vamos a seguirlo, él está enfermo, él está mal. Pero entonces alguien dice: no, ese no es Pedrito. Ese no es Pedrito. ¿No vieron cómo ladraban los perros? ¿No vieron cómo le tenían miedo? ¿No escucharon los aullidos? Eso era otra cosa. Eso no era Pedrito. En ese momento llegó una persona, un muchacho, el hijo de Pedrito. Bien lo conocían. Llegó llorando y les dijo: señores, solo vengo a avisarles que mi papá ha muerto. Mi papá se empezó a sentir muy mal en la noche y fue a la casa. Y aunque buscamos al doctor, nada pudo hacerse. Él murió. Solo les aviso. Y se fue. Más se quedaron sorprendidos. Bueno, si Pedrito había muerto, con una profunda tristeza, sí, pero ellos sabían que algo había pasado ahí, algo parecido a Pedrito. Entonces, ¿quién era? ¿Quién había sido aquel ser extraño que hace unos momentos había atravesado la calle
y había pasado junto a ellos, provocándoles un inmenso escalofrío y una sensación desagradable. Lo más terrible del caso es que a partir de ese día llegó una enfermedad a ese barrio, a ese lugar. Llegó una enfermedad devastadora que acabó con la vida de muchos de los moradores de lo que algún día fue la Nueva España. Todos los serenos reunidos esa mañana estaban seguros de que aquello que vieron no era otra sino la mismísima muerte, que venía a avisarles que pronto se llevaría a muchísimos de sus familiares y amigos y de los moradores en general de ese lugar. Bien amigos, hasta aquí vamos a dejar este video. Espero que haya sido de tu agrado. Te sigo pidiendo me regales ese poderoso like, que te suscribas al canal y que compartas nuestro contenido en tus redes sociales para llegar a más personas y seguir creciendo en esta comunidad. Gracias por estar ahí hasta el final. Nos vemos en un próximo videoprograma, amigos. Recuérdalo, somos Crónicas Alucinantes.